Nas histórias do violão de hoje, voltamos à Espanha, buscar os violões que foram feitos pelo luthier Vicente Carrilho. Vários meses à espera, muita expectativa e curiosidade. Hola Vicente. Qué gusto volver a verte. ¿Está bien, querido? ¿Todo Muy bien? bien, todo bien, todo bien, todo bien. Entonces ahí las tenemos. Ahí las tenemos preparadas para que las veas primero. Primero que veas lo que ha cambiado la madera de cuando la cogimos en el anterior viaje, Sí. que eran 2 trozos de madera, Ajá. a las guitarras ya completas. Somos una magia. Sí. Me acuerdo nosotros eligiendo las maderas y cómo es posible eso. Fíjate, lo que cambia de ver la madera en crudo, de verla cuando la estuvimos eligiendo la madera, las tapas, el aro, el fondo, abre ya toda la guitarra ya con la perfección del brillo, el acabado, el color que tiene que estar, no color estético, sino también color de sonido. Sí. ¿Sabes? Son lindas. Y yo espero que el conjunto esté completo en cuanto a belleza visual y en cuanto a belleza de sonido. Por supuesto, pues están muy, Además, muy lindas. Para probarlas, aquí en esta zona tenemos muchos rincones con mucho encanto. Ajá. Y hay un sitio en Alarcón, en una pequeña iglesia, que tiene una acústica excepcional, aparte de la belleza del entorno y la belleza de la misma iglesia, en la cual yo te invitaría para que las probaras allí y verías lo que es el sonido de estas guitarras en un entorno en el cual, pues, no menos de una vez vas a dar conciertos en sitios como estos tan emblemáticos y tan bonitos. ¿Y se puede ir allá? Sí, yo creo que sí. Eres amigo ahí de la gente y Sí, tal. sí. Las cogemos cuando quieres y las llevamos. Claro, vamos. Pero quiero primero... Primero míralas, obsérvalas, que es lo que Sí. lo primero que hay que hacer. Qué lindo, Vicente, qué lindo. Parece mentira, ¿no? Que sea aquellos trozos de madera que cogimos. Increíble, en estas pilas ahí de Sí, madera. la capilla parece mentira que sea la misma madera, ¿eh? Porque, ¿te acuerdas que te dije que podía haber problemas a la hora, como era una madera muy frágil, Sí. y recuerdo que te comenté que podía haber problemas a la hora de doblarla, Podrían quebrarla. y se podía quebrar, pues no se ha quebrado, ha salido todo, Qué todo bueno. perfecto. Dentro de todo tuvimos suerte entonces, porque mira los dibujos naturales de la madera. Yo es que a mí no me gusta teñir las maderas, me gusta que se muestre la belleza natural de la madera. Hay gente que dan colores para que no se vea. Yo no soy partidario todas las guitarras nuestras tienen un pequeño tinte de miel o un amarillo oro que da un color tostado, pero nunca quito los matices del color de la madera. Sí, porque acá ya está Es que ya más belleza ya no puedes darle. Exactamente. ¿Sabes? Belleza de años, de Claro. naturaleza. Qué hermosa, che, qué hermosa. Luego también pues hemos hecho, como hicimos, cogimos un enabeto, Sí. en cedro como este caso y otro enabeto, entonces la filetería la cambiamos tanto en una como otra para que fueran distintas. Entonces se combina, miramos que se combina el cedro con esta... Claro, se combina el cedro con la roseta, Sí. la placa de puente y todo el perfil, el contorno, para que haya una similitud entre todo el trabajo que se hace. Y es de una personalidad muy fuerte, ¿no? Muy... Esta guitarra yo cuando la pruebo a mí me gusta. Pero tú eres el que tienes la última palabra. Son dos guitarras totalmente distintas. Claro. El cedro sabes que siempre es más dócil de tocar. Y el cedro... el abeto es más agresivo, más seco. Y el cedro normalmente nace pronto, ¿no? La guitarra sale ya... Sale ya, digamos que la plenitud de la guitarra con el cedro puede tener unos meses. 5, 6, 7 meses. Rápido así. Rápido. Tienes que tocarla. Claro, hay que... Y sin embargo el abeto tarda más en curarse porque es una aveta más dura, más densa. Entonces la plenitud de la guitarra de abeto, siempre cuando estés tocando la guitarra, aproximadamente un par de años. A lo mejor con el tiempo saca más armónico el abeto que el cedro. Pero también la guitarra depende de... Nosotros hacemos la guitarra, pero luego vosotros tenéis que acabar de hacerla. Claro. Nosotros hacemos el muelle, digamos, y tú tienes que hacer el instrumento. Claro. ¿Sabes? Sí. Olha la cabeza, qué lindo. ¿También la misma madera? Sí, todo de la misma madera. Pero el mastil también, no, el mastil es de cedro. El mastil es cedro de Brasil. ¿Cedro do Brasil? Cedro do Brasil. Olha. El mastil. Va reforzado por dentro,
Ah, tiene una alma. Tiene un alma de ébano que va a todo lo largo. Ah, eso no sabía. Es interior. Todas las guitarras que hacemos, todas llevan alma. Lo que pasa es que ten por cuenta que esta guitarra tiene un tiro más largo. ¿Recuerdas que hicimos una guitarra de 660? Sí, hablamos ahí. Hablamos. Esta guitarra es un tiro de 660 para que tú tengas más tensión en el escenario, la adrenalina te suba y puedas la guitarra contigo. Y tienes que ver también que la altura no sea excesiva, porque si hace mucha tensión, levantamos mucho la cuerda, puede ser que un día se venza un poquito el mástil. No es lo normal, pero sobre todo los que viajáis, cambia mucho de temperatura, cambia mucho de climas, hay cambios muy bruscos y todo eso se repercute en el instrumento. Y el alma esa da... El alma da una segura consistencia para evitar que ocurra. ¿Sabes? Meu Deus, teníamos que poner un nombre en esta negra. Negra. Bueno, vamos a hacer dos modelos. Este es un modelo que hemos puesto como modelo de excelencia. Ajá. Es una guitarra, yo creo que el nombre hemos puesto modelo de excelencia. Modelo excelencia. Y la otra, pues modelo concierto. Modelo concierto. No tiene que ver nada porque son dos instrumentos totalmente distintos. Exactamente. El modelo concierto es un modelo de mucha calidad que es con el que tú hasta ahora has estado dando los conciertos. Sí. ¿Sabes? Y este es un modelo, yo pienso que es un modelo muy superior al que te llevaste, la guitarra que te llevaste. Sí. Bueno. ¿Tú tienes las fotos de la construcción? Todo el proceso que hemos hecho de la guitarra está en fotografías, en el cual se va a poder ver desde que elegimos la madera prácticamente hasta que ponemos las cuerdas. Qué lindo. Vamos a ver la blanca. Hay la negra y hay la blanca. La blanca, pues... Olha que lindo. Cógela tú. Olha que lindo. Mira la calidad de esta tapa. Así se mira, ¿no? Así. Olha só, meu Deus. Olha que lindo, che. Recuerda que cogimos muchas tapas y dábamos un golpecito a ver cuál tenía más sonoridad. Sí. Y viste la diferencia que había entre unas y otras. Unas eran más flexibles, otras más rígidas. Y dentro de la que había, y luego algo que hemos hecho, que es personalizarte la guitarra. Ah, mira, está acá la asignatura. Olha só. Este también lo tiene, lo que pasa es que esta por la madera se pierde un poquito menos. Se pierde, pero queda elegantísimo, queda muy bonito y nadie te va a quitar la guitarra porque sabe que es tuya. Claro. Y Vicente, ¿y las laterales de las dos? ¿Son maderas diferentes? Esto es para los fritos mexicanos. Mexicano. Sí. Y esto es una especie de arce que es serbio. Serbio. Qué lindo. Yo tengo un concepto. Ajá. Si la guitarra suena o hacemos una construcción para que la guitarra suene, vamos a disfrutar haciendo la guitarra. Vamos a salir de lo normal. Sí. Lo normal es pues lo que ha sido hasta ahora, pues hacer una guitarra de Palo Santo de India. Esa es Palo Santo de En India. el cual, bueno, pues es una guitarra que ya es que nos aburre de verla. Sí. ¿Sabes? Entonces, si en vez de esta guitarra podemos hacer un sonido excepcional con esta madera Sí. o con esa otra, ¿Por qué no hacer? ¿y por qué no lo hacemos así? Claro. Y mira eso, qué lindo. El espejo. Entonces, lo que hacemos es pues, seleccionar maderas exóticas para guitarras únicas, Sim. para guitarras especiales. E olha esse desenho que tem aqui, mira, parece ojos. Olha as coisas que vão se formando com a madeira, ó. Aqui, ó. Ó, Gil, chega aqui, ó. Está mirándote. Tá mirando, parece um olho, parece um ET. Parece alguma coisa de outro planeta isso aqui. É verdade. Olha aqui, cara. Que maravilha. Vicente, vamos nesse lugar? Vamos provar? Vamos a probarla. Vamos ponerla en las cases. ¿Vamos con tu coche? Vamos con el mío. Acá está. Alarcón. Tú me hablaste de un nombre de un luthier que era tu bisabuelo, que era Alarcón. Alarcón de apellido. De apellido Alarcón. De apellido. Juan de Mata, el primer guitarrero que hubo en Casimarro, era Juan de Mata Alarcón Briones. Alarcón. Y mi bisabuelo era Blas Carrillo Alarcón. Alarcón también. Mi tatarabuela era nieta de Juan de Mata Alarcón. Eso. Que era Agustina Alarcón.
Y este lugar muy importante acá, la ciudad esta. Sí, una pequeña villa medieval que tiene un bonito encanto, creo que son 6 iglesias. 6 iglesias. En los tiempos bollantes de Alarcón, pues tenía una población realmente inmensa. Es que la vista que tenemos Qué lindo, ¿no? es una fortaleza, pues está rodeada del río, de un meandro y solamente hay una entrada. Tiene un encanto espectacular este pueblo. Es un pueblo precioso, pequeñito, tranquilo. Es un pueblo ideal para descansar. Sí. Y más si nieva, se queden comunicados, no pasa nadie. Ah, ¿eh? ¿Se neva? Sí. Ahí hay más adelante. ¿Ves? Todas esas eran torres vigías que había para la fortaleza. La última vez fuimos ahí. ¿Allí fuiste? No, allá, arriba. Y impresionante la altura, ¿no? Sí. No, pues todo esto, en tiempos medievales, todo esto estaba lleno estaba todo habitado. ¿Todo habitado? Sí. Ah, allá hay casas, o sea, todo eso se ven en medio de Javi, que en algunos sitios se ven hasta los cimientos de las casas. Ah. Ahí estaba todo. Aquí había una población de 6.000 personas, creo, en Alarcón. Está muy lindo. No, está frío. Mi padre, yo tengo vagos recuerdos de mi padre, ¿no? Mi padre murió cuando tenía 7 años. Y muchas veces veníamos a la vista que aquí es preciosa. Siempre veníamos a Alarcón, aquí al Parador, a tomar un café, a cualquier cosa, con la excusa siempre de venir a pasar una hora aquí a Alarcón. Le gustaba. Como son pueblos, son cercanos, pues prácticamente, digamos, no que todos nos conozcamos, ¿no? Pero sí hemos oído hablar de muchos del sitio. Sí. Y es un pueblo, pues realmente es el que más historia tiene aquí alrededor. Sí. No está demasiado explotado turísticamente. Sí. Hasta ahora. Que no sabemos luego si será bueno o será malo. Sí. Que tenga luego después tanto turismo. Claro, es verdad. Y esta es la iglesia que... Acá está la iglesia. Que decimos, sí. Esta pequeña iglesia. Ponemos el coche acá, creo. Sí, Mira. sí, se puede poner. Está. Tengo...
Depois dessa experiência, voltamos ao ateliê de Vicente. Preparar um almoço para amigos músicos que chegavam de Paris. Fred e José, que trabalham na guitarreria, lugar lendário da capital francesa. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Y las guitarras, ah? Aquí haciendo ruido y polvo. ¡Qué maravilla! ¿Sí, eh? ¡Qué maravillosas! ¿Sí? Gracias. Nada, hombre. Por favor. Podemos hacer las que queramos igual o mejor. Sí. Y no se quebraron al final Suenan bien, ¿no? las laterales, no se Nada. quebraron. Todo. Nada. Y suenan de sueño. Vaya. ¿Ya? Ahora ¿Qué? paso a comer con vosotros. Vamos a comer juntos. Venga. Está allá. Ahora voy. Gracias. ¿Te ayudo en algo? Una ensalada. Una ensalada allí. Champiñón fresco. Champiñón ¿Te gusta? fresco. Me encanta, me encanta. Y Carne. carne. A la brasa. ¿Qué tipo de carne? Cordero. Cordero. Manchego. Manchego. Qué maravilla. Después tranquilo, ¿no? No, esta tarde ya no. Esta tarde es fiesta. ¿Cuántos años trabajan juntos tú con la guitarrería de París? Uf. Hace más 20, que más de 20, 25 años. más que 25 más que años. yo trabajo con la guitarra. La guitarrería en Europa, yo creo en Europa, no en todo el mundo, ha sido un sitio emblemático, un sitio como referencia de la guitarra en general. J'ai été vraiment touché de la curiosité de Vicente de s'ouvrir à la production totale de qu'est-ce qu'est la guitare dans le monde. Il fait des guitares pour Keith Richards, il nous avait déjà conviés à voir. Pour moi, c'était assez exceptionnel que quelqu'un du monde classique m'invite à voir un show exceptionnel comme celui des Rolling Stones. Et j'ai vu il m'a dit qu'il connaissait des techniciens des luthiers chez Gibson, et qu'il a une vision globale de l'impact de la guitare, vraiment toutes les guitares sur la musique et sur le public de la guitare, en fait. Il y a une exigence dans le travail de Vicente et de ses employés, et une constance aussi. C'est très important. C'est pas une guitare réussie, il y a vraiment un soin apporté à toute la production, des premiers modèles aux modèles comme tu peux les jouer, qui sont préparés pour toi. Aqui fica mais uma das histórias do violão. Só me resta agradecer ao Vicente o carinho e a dedicação colocados nessas guitarras. Para o músico, um novo instrumento é uma porta aberta para novas descobertas.